La Torre Blanca de Albarracín es un lugar único desde el que contemplar toda la sierra. A sus pies el cementerio de la localidad, que data de la primera mitad del siglo XIX y que atrae a propios y extraños. Aquí tengo pues casi toda mi familia, alguna ha estado fuera. Y sí, subo de vez en cuando, porque entrar por este cementerio y que entretenerte un poco en leer lápidas y todas esas cosas es un paseo bueno, ¿eh? Yo considero que es precioso. Aquí casi todo cuenta historia. Más o menos reciente, pero casi todo es histórico. Y desde luego el cementerio, una de las singularidades que posee es esa, que es un lugar histórico de enterramiento con una morfología muy singular y en torno a elementos característicos del patrimonio de Albarracín. Esas son las lápidas más antiguas que hay, porque este cementerio lo inauguraron los dominicos y algunos de ellos todavía están enterrados aquí, se ve, y quizá en los que no hay nada, no hay lápidas, hay alguno más de ellos. Sí, yo no sé dónde lo he leído, pero he leído que el epitafio se lo dedicó un compañero, un dominico exclaustrado, se salió, fue canónigo de la catedral y a esa edad murió, pero ya muy mayor. Ese complejo dominico desaparece más o menos con la desamortización y a partir de ese momento se instaura como cementerio, de manera que podemos encontrar enterramientos desde 1800 y pico hasta la actualidad. Estas son del año 36, de guerra. Eran fusilamientos que se hicieron y aquí hay, casi todos eran de Albarracín, en esta lápida. Esta otra no, esta otra eran unas señoras que subieron de Cella precisamente a fusilarlas aquí. La guerra, las guerras, en los pueblos yo creo que hubo muchos rencores, muchas envidias, muchas venganzas. Y aquí pues eso. Uno de estos hermanos escribió una carta la víspera de fusilarlo que mi madre sí la leyó con la viuda, eran amigas. Y era una carta dura. Pero en fin, las cosas son así. Ha cambiado mucho porque antes se enterraban en tierra y todas estas lápidas que hay por la pared eran los recordatorios de la gente que estaba enterrada en tierra. Incluso alguno, pues fíjate, esa cruz también es antigua, no es de las más, pero es antigua, ese tipo de cruces. Y este tipo de ladrillos que normalmente tienen hasta alguna poesía ahí, les dedican, bueno, de aquella época. El encanto particular del cementerio es precisamente la existencia de esas cruces sencillas, la sencillez del valor histórico frente al rocambolesco gusto actual. Vengo de vez en cuando, le dejo al abuelo y un tío que tengo aquí, que murió de 19 años, y le dejo unas flores. Y los recuerdo. Y recuerdo también a la abuela, que está enterrada en Valencia. Ves personas que dices, bueno, pues la gente moría a los 50 y tantos, a los 60 algunos no llegaban,
Y ahora te das cuenta y dices, bueno, pues sí, la vida ha progresado porque ahora lo normal son los 80, los 90. Antes se veía con cierto temor, y hoy se ve una cosa más natural. Claro, depende de lo que cada uno piensa, pero se ve como una cosa más natural. Y es mejor así porque, vamos, yo pienso que es mejor así. Antes un luto a la gente le caía de por vida, porque sobre todo a las mujeres tenía no sé cuánto tiempo, un año, no sé cuánto tiempo sin salir de casa, enlutadas. Si les coincidía, en casa ocurrió con mi abuelo y el tío, ocurrió que detrás de un luto se empalmó el otro. O sea que llevaron no sé cuántos años, el luto requería no salir de casa, no salir, o sea, era una esclavitud y hay que verlo de otra forma. Desde el emplazamiento de la muerte no hacemos sino reivindicar la vida, y para ello que mejor este paisaje maravilloso de Albarracín. Yo creo que hay que destacar muy especialmente la existencia de una torre que preside el cementerio, una torre medieval de gran entidad que constituye el elemento por excelencia del entorno del cementerio. Al valor monumental de la torre hay que añadir el valor de la leyenda a la que se asocia. Es la leyenda de Doña Blanca. Doña Blanca era una princesa que recayó camino del destierro en Albarracín, se enamoró de este emplazamiento y aquí desapareció. Se cuenta, continúa la leyenda, que todos los plenilunios de agosto baja la princesa a bañarse al río. Entonces la aventura consiste en ir a la búsqueda en agosto de esa princesa en su descenso hacia el río. La leyenda de Doña Blanca lo que hace es incrementar el interés mitológico casi en torno al cementerio y ese carácter un poco más soterrado, ¿no? Que la torre y este cementerio significa un poco la historia de Albarracín, significa un poco de mi vida particular, porque están todos los míos por aquí. Yo estoy mentalizada a que un día formaré parte de este cementerio. De hecho, yo tengo mi lápida ahí abajo ya y no me preocupa. Lo veo una cosa muy natural.